Vamos a mostrar en lo que quiero seguir avanzando. Esto. Cálculo de instalaciones de alumbrado. Vamos a estudiar el método de los lúmenes. En este método se calcula el valor medio. Se considera siempre el valor medio del área donde vamos a trabajar, o del volumen de la sala, o el recinto. Este es un diagrama de bloque que ayuda, pero hay que entenderlo bien a fondo cuando uno empieza a hacer el ejercicio, el proyecto. Hay una entrada de datos, que la vamos a ver después cuáles son. Después hay un cálculo, con esos datos vamos a obtener, haciendo una metodología, cálculo de número de luminarias. Después vamos a ubicar dónde están las luminarias, cómo se ubican. Eso se llama emplazamiento. ¿Cómo se ubican? ¿Cuántas? Lo último que hemos visto en la clase anterior. Después se pregunta por el flujo total. Si está dentro de lo que se pretendía, dentro de los datos está incluso la petición de un flujo o la iluminancia que está involucrada con el flujo. Entonces, si no se cumple, hay que volver a iterar con otras lámparas hasta que encontremos un número adecuado de lámparas. Si se cumple, ya hemos terminado. ¿Y qué vamos a lograr? ¿Cuántas lámparas hay que ubicar y cómo van distribuidas? O sea, cómo es el emplazamiento. Esa es la idea de este diagrama. Datos de entrada. ¿Qué pueden ser datos de entrada? El volumen del recinto donde vamos a iluminar. Ese tiene un frente A, un fondo B y un alto H', según lo que mostramos acá. Y se muestra también la zona de trabajo, que es 0,85, normalmente. Es una superficie imaginaria. Entonces, con esos datos, todos los datos físicos, hay que ver qué iluminancia nos están pidiendo. Determinar el nivel de iluminancia, pero esto es pedido. O sea, no es que lo pida la gente, porque ellos no saben. Lo que dicen, ilumina esto y usted sabe cómo iluminarlo. Entonces uno tiene que saber cuál es la iluminancia que hay que colocar en este recinto. Y depende del tipo de actividad, porque hay unas tablas que ya hemos visto que según la actividad, las iluminancias tienen ciertos valores. Por eso dice determinar el nivel de iluminancia a través de tablas de acuerdo al recinto que vamos a iluminar. No es lo mismo iluminar un laboratorio que una sala de clase. No es lo mismo iluminar una sala donde están los enfermos que una sala de operaciones de la UTI, por ejemplo, o UCI en los hospitales. Después, uno coge, pero en realidad uno lo puede sugerir, pero si entre comillas, el cliente ya lo tiene, hay que usar lo que tenga. ¿Qué tipo de lámpara hay? Incandescente, fluorescente, etc. La más adecuada de acuerdo al tipo de actividad que se quiere. Después, escoger el sistema de alumbrado. ¿Qué sistema vamos a usar? Indirecta, directa, semidirecta, etc. Después determinar la altura de la suspensión de la luminaria, esa altura. Aquí está descrito con ciertos datos. H, empecemos con el dibujo, después ahí sale la descripción. ¿Qué dice el dibujo? Dice que el recinto tiene una altura de H'. Dice que la zona de trabajo tiene una altura de 0,85 metros. Que la distancia entre el cielo y el nivel o el plano de las luminarias es D'. Que la distancia entre el plano de trabajo y el cielo es D. Y que la distancia entre las luminarias y el plano de trabajo es H. Eso es lo que está descrito acá, y aquí yo lo describí mirando el dibujo.
Aquí dice, según qué iluminación vamos a hacer, directa, semidirecta, difusa, indirecta, etc. Entonces, primero la altura de la luminaria. Se trata de cuánto vamos a tener, qué alto vamos a tener. Esto es lo general, lo más alta posible. Cuando hay oficina, vivienda, aula. O sea, lo más alta posible se refiere, ojalá pegado al cielo. Locales con iluminación directa o semidirecta o difusa. Esas son las que tienden a alumbrar hacia abajo, que es lo más normal. Dice que el H debe ser 2/3 de la altura que hay ahí de H' menos 0,85. O sea, 2/3 de esta distancia. H. Ahí está. El mínimo. Y el óptimo puede ser 4/5. O sea, entre 2/3 y 4/5. Uno de los dos elegimos. El óptimo a veces significa que es lo mejor, pero a veces más caro. Pero ahí están las dos recomendaciones. Con iluminación indirecta, esas distancias chicas de arriba tienen que ser 1/4 de esta distancia de acá. 1/4. Por lo tanto, el H viene a ser el 3/4 para completar el D total. Eso es lo que se dice acá. Ya, ahora ya viene el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? En realidad, todo lo que había acá, todo esto que está acá, son como datos de entrada, las dimensiones, el nivel de iluminancia que tiene que buscarlo el proyectista, pero es un dato. El tipo de lámpara que hay que usar también es un dato, que uno está en tabla, recomiendan qué tipo de lámpara. El sistema de alumbrado depende del recinto, que también viene a transformarse en un dato, y esto también, la altura. Entonces ahora viene el cálculo ya. ¿Qué cálculo hay que hacer? Se calcula un índice local que está definido por esta fórmula, o por esta. Por esta cuando es iluminación directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa. Y por esta otra cuando es indirecta y semi-indirecta. O sea, cuando alumbran hacia arriba, se usa esta. Pero en la mayoría de los casos se usa esta. Bajo estas condiciones. Directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa. K es un índice que está entre 1 y 10. Hay una tabla, pero todavía no la vamos a mostrar. Pero en realidad debería mostrarla, está en el orden. Ya que estoy hablando de eso, la tabla es esta. Para determinar, una vez que yo determiné el índice K, lo dejo guardadito y lo voy a meter en esta, para calcular el factor de utilización. El K va acá, pero aquí necesita otra información. Y eso lo dan los coeficientes de reflexión. El techo, las paredes y el suelo tienen que reflejar algo. Y según el tono del color, blanco muy claro, claro o medio, para el techo puede ser 0,7 para este caso, o 0,5 y 0,3. Para las paredes, claro, medio y oscuro, 0,5, 0,3 y 0,1. Y para el suelo, claro y oscuro, 0,3 y 0,1. Son los factores de reflexión que hemos visto en los puntos anteriores. Entonces, el índice K está esperando, el factor de reflexión se busca en una tabla y nos vamos a calcular el factor de utilización, donde aquí está el índice K y acá están los factores de reflexión, ¿no? Que están acá, coeficiente de reflexión, factor de reflexión. Aquí está el factor de reflexión del techo y aquí de las paredes. El suelo no aparece acá, solamente el techo y las paredes. Aquí fíjense, por ejemplo, el techo hay 0,7, 0,5 y 0,3. Eso que está marcado es un ejemplo que vamos a ver luego. 0,7, 0,5 y 0,3. Y las paredes están, en cada uno de los casos hay que repetirse. 0,5, 0,3, 0,1 bajo el 0,7. 0,5, 0,3, 0,1 bajo el 0,5 y el 0,5, 0,3, 0,1 bajo el 0,3. Y ahí hemos cubierto
los factores de reflexión del techo y de las paredes. Por ejemplo, si nos dicen que el techo tiene una reflexión de 0,5 y las paredes 0,1, vamos a 0,5 primero y dentro de 0,5 buscamos abajo el 0,1. Y si hemos calculado un factor K ya y que dio 4, aquí se cruza. Este se cruza con este y el factor de utilización es 0,52. ¿Qué está ahí? Esa letra o esta otra ya. 0,52. Es un ejemplo rápido. Si es que los cálculos nos dio 4, el factor de reflexión del techo es 0,5 y de la pared 0,1. 0,52 sería el factor de utilización. ¿Para qué quiero todo eso? Ah, me falta un factor más. El factor de mantenimiento, que también hay que considerarlo. Si es limpio es 0,8, si es sucio es 0,6. ¿Cómo participan estos dos factores? Que al final son dos factores que están metidos, el de utilización y el de mantenimiento. Porque los otros valores son indirectos que participaron para obtener el factor de utilización. Pero los factores finales, el de utilización y directo final, el de mantenimiento. Aquí vamos a ver un concepto. No consideren lo de abajo, consideren lo de arriba. Hemos dicho que la iluminancia es igual a flujo partido por superficie. Flujo lumínico partido por la superficie donde va a llegar el flujo lumínico. Pero si yo despejo el flujo, sería iluminancia por superficie. Y con eso estaríamos tranquilos, teóricamente. Pero hay que aumentar el flujo porque hay factores de mantenimiento, está sucio, limpio, intermedio. Entonces, cuando está sucio el ambiente, hay que buscar un factor que haga aumentar el flujo que voy a necesitar, este flujo total que voy a necesitar. Por eso se coloca abajo. Este valor de mantenimiento son todos menores que 1, así que si lo pongo en el denominador, me va a aumentar el flujo. Porque si no lo pongo, vamos a quedar cortos con eso y el factor de mantenimiento lo va a hacer de otra forma. Ahora, lo mismo el factor de utilización. También es menor que, son todos menores que 1. Ninguno llega a 1 siquiera. Significa cuánto rebota la imagen, la luz en las paredes y en el techo y en el suelo también. Y tienen un factor, y ese factor es 0,52. Y se coloca en el denominador acá también. El factor de utilización y el factor de mantenimiento. Eso hace que el flujo crezca aún más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las paredes no son espejos. El suelo, el cielo de arriba tampoco es un espejo. Si no, vendría toda la iluminancia, el flujo llegaría a la zona donde quiero, como es el flujo original. Pero cuando rebota en una pared ya se pierde, no refleja tanto, ni en el techo tampoco. Y esos son los factores de utilización, a eso se refiere la utilización. Son menores que 1. Y tampoco a nadie va a poner el techo espejo ni en las paredes, porque habría muchos accidentes. No se puede. Así que se colocan paredes blancas, el techo más o menos blanco o claro, y el suelo puede ser no tan blanco, más oscuro. Total, el aporte del suelo siempre es muy bajito, 0,3, 0,1, lo que rebota. Así que no importa que sea más oscuro. Ya, ahí está descrito lo que significa la fórmula que andamos buscando. Esa fórmula es la que tiene que ver con lo que habíamos visto aquí, el flujo total. La iluminancia media, esa es la superficie del plano de trabajo. El plano de trabajo es todo lo que está acá, ese plano de trabajo, es la superficie de ese plano. Ese número beta es el factor de utilización que ya vimos cómo se calcula o cómo se obtiene a través de tabla. Y el factor de mantenimiento que también viene en forma directa en tabla. O sea, usan estos valores que están acá.
Y N es el número de lámparas por luminaria, porque lo que nos dio acá, perdón, me salté un paso. Aquí tenemos flujo total. Ahora tenemos el cálculo de luminaria. Va a ser igual a el flujo total partido por la flujo de la luminaria. Pero la luminaria tiene lámpara. Si la luminaria tuviera una sola lámpara, N vale 1. Si tiene dos lámparas, N vale 2. Supongamos que tiene 1 para explicar el concepto. Entonces, este es el flujo de la lámpara y este es el flujo total. Supongamos el flujo total es 50.000 y el de la lámpara es 5.000. Entonces, 50.000 partido por 5.000 da 10. 10 lámparas que hay que poner. El 10 luminaria en este caso. 10 luminarias. 10. Pero si aquí hay más lámparas por luminaria, hay que considerar acá. O sea, sería supongamos 10 por 2 luminarias que haya. Entonces aquí ya sería flujo partido por 50 partido por 100. 50.000 partido por 100. Entonces ahí a lo mejor ya no son, las luminarias no son 10, serían 5, porque cada una tiene doble. Eso se ve en el cálculo cuando hagamos un ejemplo. Pero entiéndase bien esa fórmula. Es el flujo de cada lámpara y el total de esos dos, el flujo de la luminaria. Si la luminaria, repito, tiene 1, N vale 1. Emplazamiento, ese es cómo van ubicadas las lámparas una vez que ya se sabe cuántas son. En este ejemplo, por ejemplo, son 9. ¿Cómo van las 9? Entonces, uno hace lo siguiente. Supongamos que ya tengo 9 y yo conozco el largo y el ancho. Entonces, digo 9 partido por el largo, que se ve por el ancho. A raíz de eso me va a dar el número de anchos. Y el número de largo va a ser el número de ancho multiplicado por el factor de nuevo largo partido por ancho. Y ahí tengo el número a lo largo y a lo ancho. Por ejemplo, N aquí eran 9. A lo largo son 3 y a lo ancho también son 3. Pero puede haber otro caso como el que vimos la vez anterior. Aquí son 3 por 6, son 12. Son 12. Entonces, a lo largo son 4 y a lo ancho son 3. Y aquí son 16. A lo largo son 4 y a lo ancho también son 4. A eso se refiere lo que estamos mirando acá. Aquí coincidió porque son 3 y 3. Ahora hay que considerar el detalle. Esta distancia tiene que ser el doble de la distancia de la última hacia la pared. O dicho de otra forma, la distancia de la pared a la primera lámpara que está al lado de la pared debe ser la mitad de la distancia que hay entre todas las lámparas. Y aquí se aprovecha de mostrar la otra distancia que hemos visto. Eso se ve, hay que considerar ese detalle también. ¿Qué más tenemos acá? Esto que está acá es para ver cómo calcular el E. El E dice, aquí se calcula, debe ser menor o igual a 1,2 veces el H. Ese H. Esa distancia debe ser menor o igual a 1,2 veces esa distancia. ¿Cuándo? Cuando tenemos una lámpara intensiva, o sea, a intensidad se refiere el ángulo es más angosto. Extensividad cuando más abierto el ángulo. Intensidad y la altura local es mayor de 10 metros, se usa ese criterio. Cuando es extensiva o semi-extensiva, ahí tenemos la altura local 6 a 10 o 4 a 6. En los dos casos, E es menor o igual que 1,5 veces la altura del local. Si es extensiva y es menor que 4 metros, la altura local, que es lo más normal, el E tiene que ser menor o igual a 1,6 veces la altura del local.
Así se calcula el E, la distancia entre las lámparas. Y por supuesto, la distancia acá también sería lo que salga ahí dividido por 2 acá. Distancia pared luminaria E medius. Dice. Ahora, dice que pueden haber algunas posiciones que no encontramos, no encontramos la separación adecuada, es mayor. Entonces, hay que hacer un recálculo ahí también, porque puede que las lámparas sean muchas o la potencia que pusimos es muy grande. A eso se refiere la leyenda que está acá. Y dice, en estos casos conviene hacer de nuevo los cálculos, probando usar nuevas lámparas menos potentes para ver si cubrimos este requisito, el requisito de las distancias de estas. Pues también hay que obedecer a esto, no solo a la cantidad de luz que hay que poner, a la iluminancia, sino que también hay que obedecer a respetar esas distancias. Si no se cumple hay que hacer algo, ya sea aumentando o disminuyendo el número de lámparas. Si lo aumento, cada lámpara debería ser con menos flujo, porque voy a tener más lámparas, pero si tengo más puedo cuadrar estas distancias. Y si lo disminuyo, también tengo que usar lámparas con más flujo para ver si cuadro bien las distancias. A eso se refiere esta leyenda. Ya. ¿Qué hacemos al final de todos los cálculos? Comprobamos lo que hemos hecho. Aquí despejamos como flujo y el E están relacionados con esta expresión. Y está el N y el factor de mantenimiento, todo eso. O sea, de la fórmula de ahí, despejamos el E. Y vamos a ver si se cumple, si es mayor igual que lo que dice las tablas. Debe ser mayor o igual. No debe ser menor. Si es menor, no hemos cumplido la meta. Tiene que ser mayor o igual que lo que debe tener ese recinto. No puedo alumbrar menos de lo que dice el reglamento para ese recinto. Creo que ahí terminó este planteamiento. ¿Hay alguna duda, consulta de cómo hemos hecho esto? Por mi parte no, profe. Pero igual voy a revisar la fórmula más rato. Echarle un ojito de nuevo. Correcto. Vale. Ya. Ahora yo tengo un ejemplo acá, que lo tenía abierto, me parece, acá. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una nave industrial, o sea, este es un galpón, pero este ejemplo es de un... Toda esta cuestión de la luminotecnia apareció en la Universidad de Oviedo hace como 20 años, 15 o 20 años, no, 20 de haber sido. Ahora ya no está disponible, pero de ahí rescatamos varios de distintos lados. Yo, por ejemplo, rescaté información de ahí. Un profesor de Argentina también rescató de ahí, lo reordenó un poco los apuntes, así como yo. Y distinto porque era muy bueno ese apunte. Pero antes de eso yo ya hacía esto. Lo hacía con otros apuntes que tenía más antiguos, que también servían. Pero estos resultaron ser más, digamos, más ordenados, más encachados, más didácticos. Y este ejemplo salió de la Universidad de España. Por eso dice nave industrial. Nosotros en Chile le decimos galpón industrial. Pero se refiere a eso, a un galpón industrial, donde se guardan motores o se hace algo, o un taller. Entonces queremos diseñar una instalación de alumbrado para una nave industrial de 100 metros de largo por 30 metros de ancho y 6 metros de altura. Para ellos utilizaremos lámparas de vapor de sodio de alta presión de 400 watts de potencia, que se sabe que tienen un flujo luminoso de 50.000 lúmenes, cada uno de ellos. Respecto a la luminaria, nos planteamos escoger entre los tipos 1, 2 y 3, cuyas tablas de factores de utilización se van a mostrar ahora. Son estas. Ahí tenemos la luminaria 1, la 2,
y la 3. Hay que escoger cuál es la más adecuada para iluminar este galpón de esta distancia de 100 por 30. Es bastante grande. Un galpón es casi una cuadra, 100 metros. Una cuadra tiene 125 metros, que es bastante grande. Entonces, hay que escoger entre la 1, 2, 3 cuáles cumplen los requisitos del diseño, porque algunas no van a poder cumplirse. Ahí vamos a ver. Entonces, todas estas son lámparas. La luminaria 1 tiene estas características. Esto viene en catálogo, los que venden luminaria entregan los catálogos. Si no los entregan, uno lo puede pedir. Y esto viene en los catálogos. Tal como hemos visto en el apunte, ya expliqué cómo se usa este catálogo. Además, aquí aparece la distancia máxima que debe haber y el factor de mantenimiento, el mínimo, el medio y el máximo. Generalmente se usa el del medio. Y aquí aparecen los factores de reflexión, 0,8, 0,7, 0,5, 0,3 y 0. Y dentro de cada uno de 0,5, 0,3, 0,1 se repite. El suelo nunca está aquí participando. Se considera un factor que hemos dicho 0,3 o 0,1, el factor del suelo. Ya, seguimos. ¿Qué dice HM? Una vez HM en la altura luminaria al plano de trabajo, a eso se refiere. Ahí está lo mismo con otros valores numéricos y aquí está lo mismo con otros valores numéricos. Otros datos del problema. Otros datos. Vamos a mostrar. Ahí está completo. Esto me molesta. Ahí sí. Dice que los coeficientes de reflexión de las paredes y techos se considerarán 0, debido a que los materiales empleados, superficie y estructura metálica, tienen coeficiente de reflexión muy bajo. O sea, es un galpón. Esos galpones a veces son abiertos, sobre todo en el norte donde no llueve mucho. Son sujetos por barras de acero así, tipo celosía. Así que las paredes o son muy lejos, no ayudan. Así que los coeficientes de reflexión de las paredes y del techo se van a considerar nulos, 0. Otro dato del problema. Dice, es recomendable que el sistema de iluminación se instale por lo menos a 5,5 metros del suelo. No más cerca, ahí nomás. Por la estructura superior de la nave, hasta 5 metros del suelo existen equipos de transporte, como grúas destinadas al traslado de objetos pesados a distintos puntos del galpón. O sea, igual que el traslado de motores, con grúas, con botoneras, se traslada para allá y para acá. Los que hicieron práctica deben haber visto en alguna parte eso. En los talleres se ve. En el techo existen claraboyas que ofrecen una iluminación diurna mínima de 75 lux, homogénea a la altura del suelo. O sea, eso lo entrega a la altura del suelo. Llegan 75 lux al suelo, en promedio. Y lo otro que dice que en esa galpón o nave se va solamente trabajar de día. De día. ¿Por qué dicen eso? Porque para que consideremos que de día hay 75 lux, que ya los tenemos ya como para considerarlo, pero vamos a ver cuántos se necesitan realmente. Eso lo vamos a ver ahora. Aquí lo están pidiendo. El nivel de iluminación aconsejado en las actividades que se desarrollan es de 680 lux en el suelo. O sea, nos están diciendo que tienen que haber 680 lux trabajando cuando están trabajando de día, porque siempre se va a trabajar de día. ¿Qué se pide? Determinar cuáles son los tres tipos. ¿Cuál de los tres va a quedar adentro seleccionado? ¿Cuál? ¿Y cómo van a ir ubicadas? No lo dice ahí, pero yo lo pregunto o lo digo. ¿Cómo van a ir ubicadas? ¿Cuál va a ser el emplazamiento? Solución. Vamos a usar el método de los lúmenes. El que hemos explicado en la materia recién se llama método de los lúmenes. Datos de entrada se repiten acá. 100 por 30 y la altura total 6. La altura de plano de trabajo 0, porque están en el suelo las máquinas. Así que la altura de plano de trabajo no es 0,85, es 0.
El nivel de iluminancia media nos exigen 680, pero en el día siempre van a trabajar de día, hay 75, así que lo que vamos a necesitar son 680 menos 75, o sea, vamos a necesitar iluminar en forma artificial 605 lux. Eso es lo que hay que buscar. No los 680 porque ya 75 los da la luz de día por la claraboya que hay ahí. Lámpara. Nos dicen que hay que usar la de 400 watts de vapor de sodio de alta presión, que cada uno entrega 50.000 lúmenes de flujo. También nos dicen que la altura de suspensión de la luminaria es 5,5 metros. Aquí empezamos al tiro el cálculo. Índice local. El K. K es el índice local. Es el que va a entrar en el factor de utilización después, para calcular. El K es, como es luz directa hacia abajo, se usa esta fórmula. A por B partido por H, factor de A más B. Todos son datos de entrada y nos dio 4,2. Coeficiente de reflexión, ya nos dijeron 0, pared y techo, menos el suelo que lo vamos a ver como 0,1. Ya. Nos dio 4,2 y hay que interpolar, porque en cada uno de esos, si ustedes se fijan acá, el 4,2 no existe, hay que interpolar entre 4 y 5 por ahí. El que nos toque acá según los datos que nos dieron. Ya. Eso ya lo hemos visto, Coeficiente de utilización. Vamos a considerar que es 4. Se aproximó aquí en este ejemplo, 4. En vez de 4,2, 4. Pero podríamos haber interpolado además, pero no importa, 4. Entonces, 0,58, 0,92 y 0,73 para la 1, 2 y 3. ¿Cómo se obtuvo eso? Con esta fórmula. Con el 4 nos metimos acá a la primera, vamos a la primera. Entramos con el 4 y el techo tiene 0 y las paredes tienen 0, así que va a ser la última columna. Con 4 llegamos a 0,58, la 1. Verifiquémoslo. Puede que ese ya está recordando. 0,58 la 1. Similarmente la 2 y la 3. Veamos la 3, que está más cerca. Bueno, si quieren estar seguros, la 2 también. La 2 para 4, 0,92 y la 3 para 4, 0,73. Veámoslo. 0,58, 0,92, 0,73. Ahí están los valores. Los de reflexión se pusieron ahí, pero eso es solo para entrar al factor de las tablas de arriba de utilización. Coeficiente de utilización, hay que ver. Factores de mantenimiento, lo vamos a ver también de las tablas que tienen en la fábrica, que nos dieron los fabricantes de las lámparas. Para la 1 es 0,6, se toma el del medio, 0,60. Para la 2, 0,75. Para la 3, 0,60. O sea, 0,60, 0,75 y 0,60 de nuevo. Veamos. Ahí está. 0,60, 0,75 y 0,60. Ya estamos listos para el cálculo. La fórmula era esa. 605, que es lo que habíamos calculado, la superficie en todos los casos va a ser 100 por 30. 100 por 30, 100 por 30. El EM va a ser en los tres casos 605, 605, 605. El factor de utilización y mantenimiento son los diferentes. Para la 1 era 0,58, 0,92 la 2 y 0,73 la 3. Y los mantenimientos también eran diferentes, solo que el 1 y el 3 eran lo mismo. 0,6, 0,75 y 0,6. Con eso calculamos los lúmenes, porque esto me va a dar el flujo en lúmenes. Así que nos dio
5.200.000, 2.600.000 y 4.140.000 y tanto. Ahí están los valores. Ya. Cálculo de las luminarias. Como ya tenemos el flujo total de cada uno de ellos, ahí están. Vamos a usar el cálculo con esta fórmula que también la tenemos ahí en los apuntes. S partido por N, pero N vale, es una sola luminaria por lámpara, así que N vale 1 en todos los casos. Y el flujo por cada lámpara valía 50.000. Ahí está puesto como 5 por 10 elevado a 4. Esos son los 50.000. 50.000, 50.000. Hago esto y me da, hay que aproximar siempre hacia arriba. 104,3, 105. 52,6, 53 lámparas o luminarias. 82,9, 83 luminarias. Siempre hacia arriba. Inmediatamente hacia arriba. Al entero hacia arriba. Ahora estamos listos, casi listos. Veamos el emplazamiento de las luminarias. Aquí yo lo puse, sí, está resumido, está bien. La luminaria 1, la 2 y la 3. Ya sabemos cuánto tienen cada uno en cuanto, una es de 105, 53 y 83. No está a la vista esto más que al fin. Acá, veámoslo acá, el primero. La separación, el ancho, y veamos la 1 primero, el ancho y el largo de la 1. Se usó esta fórmula usando los 105. ¿Cuál fórmula se usó? Eso de la raíz que estaba por ahí. A ver si lo tengo a la vista. No, no está acá. Pero vamos a ir al otro punto. Aquí está tirado nomás. O sea, está calculado y puesto el resultado al tiro. Ahí. Por ejemplo, aquí teníamos esta fórmula. Acá está. Emplazamiento, eso ando buscando. Ahí está. Usamos el n ancho, el n total partido por largo por ancho, raíz de eso, y el largo. En la luminaria 1, la 2 y la 3, haciendo esos cálculos y redondeando siempre hacia arriba, si es que hubiera salido fraccionario, nos dio estos resultados. Acá está. Nos dio 6 en uno y 20 en el otro. La otra nos dio 4 y 14. La otra nos dio 5 y 17. Pero la separación hay que verla también. Separación de las paredes, primero entre ellas. 30 a lo ancho dividido por 6, 5 metros. 30 a lo ancho dividido por 4 en el caso de acá, 7,5 y acá 6. A lo largo, 100 partido por 20 nos dio 5. ¿Por qué 20? Porque ahí hay 20 ahora. Antes eran 6, el 6 de ahí. 4, 3, ese número luminario a lo ancho. A lo largo, 20, 14, 17. Entonces aquí 100, porque el largo es 100 partido por 20, 5. Y así todos los cálculos. Y esto se hizo para ver la separación de las paredes. Se dividió por 2 ese es el resultado, en todos los casos. Y ahí está. Ahora el criterio que nos exigen. Dice que la separación máxima entre luminarias debe ser una vez, la 1, veámoslo arriba. La 1, la 2 y la 3. La 1, la 2 y la 3. La 1, 1,1 veces es la distancia, una vez la distancia. La 2, 0,7 veces la distancia. La 3, 1,1 veces la distancia. Vamos para allá, no, abajo está al final. Acá está. Sí, acá está bien. Entonces,
hemos calculado la separación y aquí está el detalle del 1, el 0,7 y el 1,1. Aquí da 1 por h, la altura del es 5,5. 0,7 por los mismos 5,5, 3,85. 1,1 por los 5,5, 6,05. ¿Se cumple? En el primer caso sí. En el segundo no se cumple y en el tercero sí. ¿Por qué? Porque este valor dio mayor que el 5,5, perfecto. Este valor dio menor que el 7,14, mal. Este valor dio mayor que el 5,88, perfecto. Así que este sí, sí y este fue no. Así que la luminaria 2 quedó fuera al tiro. De los tres ya quedan el 1 y el 3 no, la luminaria 1 y la 3. Ahora hay que hacer lo siguiente. Ya veamos la 1. El largo verdadero, acuérdense cuántas, perdón, la distancia o el número luminaria verdadero de la 1 era 105. Pero con el emplazamiento salieron 6 por 20. Y 6 por 20 son 120 ahora, no son 105, son 120. En la otra que quedó eran 83. Pero aquí son 3 por 17, perdón, no, 5 por 17. Y 5 por 17 da 85. Así que no es 83 ahora, sino que es 85. Este no lo veo porque quedó fuera. Así que la 1, 120 y la 3, 85. Ahora sí. ¿Con cuál nos quedamos? Cualquiera de las dos serviría técnicamente, pero hay que buscar la más barata. Por supuesto que la más barata es la que tenga menos cantidad de luminaria, la de 85. Es la única que no cumple, eso lo dijimos. Así que la mejor es la luminaria 3, porque necesitamos menos luminaria para iluminar lo mismo. Así que aquí el criterio para elegir entre la 1 y la 3 no es técnico, es económico. Porque aquí son 85 y aquí son 120. Nos quedamos con la que tenga menor número de lámparas. Cumple todos los requisitos las dos, pero esta tiene menor número de lámparas. Así que ganó la 3 y ahí calculamos, comprobamos después, o sea, ya está hecho el diseño. Son luminarias del tipo 3 y son 85. Están emplazadas según este dibujo de acá. Porque también nos dio ese dato. ¿Dónde nos dio? Acá, po. Dijo que eran 5 por 17. 5 por 17. 5 por acá y 17 para allá. Nos da justo la cantidad de luminarias que son 85. Ahí está. Y también hemos respetado las distancias. Está todo perfecto. Y acá lo último que se hace es comprobación de lo que hemos puesto. La comprobación dio 620. Estamos bien porque necesitamos 605, si no, en total 620 más 75, 695 y necesitamos 680. Así que estamos bien. ¿Y cuál es la potencia total consumida? 85 lámparas por 400 watts, 34 kilowatts. Así que el diseño terminó con varios detalles. 1, el número de lámparas, 85. 2, el desplazamiento, 5 por 17. 3, la potencia total que hay que consumir para esa 85, 34 kilowatts. Y ahí estamos listos con el diseño. Ese es un diseño, y este es muy bueno que se guíe por esto, porque casi todos se hacen parecido a este. Después cambian los datos nomás, distintas cosas. O se piden cosas parciales, ¿no? No todo el problema, a veces se pide algo más específico. O se pide el problema entero, con otros datos. Pero este es un diseño bien hecho, con todos los detalles. Dudas y quedamos hasta aquí nomás, porque terminamos con esto. Después vamos a ver otra cosa, más adelante. Consultas. Según el horario que yo tengo vienen unos feriados, calendario y horario. Voy a ver el calendario. El lunes y el martes próximo no hay actividades. Y el lunes 27 tampoco. Pero a ustedes no les afecta. Sí le afecta los martes. Porque el día jueves. Ya.
Voy a ver el calendario primero. A ver, ¿qué dice el calendario? Hoy día estamos jueves. Así que la próxima clase con ustedes va a ser el 23. Porque el martes feriado. Después la siguiente van a ser el 28 y el 30. Pero ahí yo tengo prácticamente terminado. Y la mayoría de ustedes son de mercado. Y los dos planes tienen tarifas. Que voy a enseñar algo de tarifa. Así que voy a seguir haciendo más ejercicios de iluminación en este curso, porque faltan otro tipo de cálculo. Pero las tarifas vamos a ver algo resumido en este curso y a lo mejor vamos más extendido en el otro curso, en mercado eléctrico. Porque hay varios alumnos que se repetirán en plato con la misma materia. No siempre se da que los mismos alumnos son de mercado y de este ramo de aplicación. Pero en este caso coincidieron mucho. Ya. ¿Algún comentario, alguna duda? No, Okay. profe, por mi parte Ya. no. Ahora les pregunto yo, ¿ya se les acerca la fecha de qué? De entrega de los trabajos el 24. Hoy día estamos a 16. Así que le quedan ya poquitos días para allá. Y no hay más plazo que ese. Así que tienen que preocuparse de eso también. Ahí los trabajos, ya se los dije que era recomendable para la gente que quería subir. También le dije eso. Y los que están aprobados, si quieren, hacen la tarea, si no, no, pero si pueden subir, mejor para cada uno. Le sube el promedio, le sube todo. Listo, estaríamos listos por hoy día y nos vemos ya la próxima semana con este ramo. Vale, profe. Más rato nos vemos con algunos de ustedes en operación de mercado. Así que ahí vamos a estar atentos a cómo sigo con este ramo. Igual quiero ver algo más de iluminación en este ramo. Me falta. Pero en ocasiones anteriores, el año pasado, llegábamos hasta aquí nomás. Cuando era online absoluto todo, hasta aquí llegamos, me acuerdo. Pero igual se puede seguir avanzando un poco más. Así que estamos bien con la materia. Hay un tema más que yo tengo, que estaba preparando para este curso, pero tiene que ver con la demanda a nivel de aplicaciones industriales. A lo mejor me tiro por ahí también. Ahí voy a ver cómo lo hago. ¿Qué tema le meto más? Adicional a lo de siempre, pero sería bueno seguir metiendo información relacionada con aplicaciones industriales. Entonces, quedamos hasta aquí por hoy día. Nos Ya, vemos. profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, gracias.